¿Cuántos venezolanos hay realmente en Estados Unidos? ¿Cuáles son las últimas cifras oficiales que se manejan? Y en los últimos 2 años, ¿cómo ha impactado el aumento de la migración a través de la frontera sur al país norteamericano? ¿Qué tal, amigos? Yo soy Ricardo Lodice, periodista venezolano radicado en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, y te invito a que te quedes hasta el final de este video para descubrir datos y cifras, así como mi opinión sobre el tema migratorio de los venezolanos en los Estados Unidos. Realmente, ¿qué ha pasado en estos años en cuanto a conteo de cifras de migración? Lo comparamos con las cifras oficiales que teníamos anteriormente hasta 2021. Además de eso, te voy a dar mi opinión sobre el tema migratorio venezolano y cómo ha cambiado el panorama en Estados Unidos en los últimos 2 años. Quería hacer este formato de videoblog para estar un poquito más relajado, con menos guión, y hablar un poco sobre mi perspectiva sobre temas que yo considero importantes, aprovechando que estamos en fin de año, Navidad. Este es un especial de Navidad, vamos a tomarlo así, con respecto a migración de los venezolanos en Estados Unidos. Lo primero que hay que decir es que los venezolanos representamos todavía una población pequeña en comparación con los latinos o las personas de origen latino en los Estados Unidos. Estamos hablando que hay más de 60 millones de personas de origen hispano o latino en los Estados Unidos, de las cuales más de 30 millones son de origen mexicano. Es decir, y en el resto hay una distribución con las otras nacionalidades. Las últimas cifras disponibles que hay de venezolanos en Estados Unidos se reportaron para 2021 alrededor de 545.000 venezolanos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en los últimos 2 años ha habido un registro récord de entradas o de encuentros en la frontera sur por parte de autoridades de Estados Unidos con venezolanos. Vamos a agarrar aquí y quizás se los pueda mostrar en pantalla. La cifra que maneja el US Customs and Border Patrol, que es la patrulla fronteriza, para el año fiscal 2021 se está hablando de solo 47.752 encuentros en todo el año. Sin embargo, recuerden que para final de 2022 vino una oleada migratoria que realmente ya se arrastraba desde final de 2021. Lo que pasa es que el año 2022 hubo picos que se superaron, solo se superaron este 2023. Entonces, ya para el siguiente año, los encuentros en la frontera, estamos hablando de 187.286 encuentros con venezolanos de la patrulla fronteriza en la frontera sur de los Estados Unidos. Y en el año fiscal 2023, que cerró en octubre de 2023, recordemos que los años fiscales aquí en Estados Unidos para migración van desde octubre de este año hasta septiembre del año que viene. Es decir, ya en octubre de este año empezó el año fiscal 2024. Para el año fiscal 2023 se registraron 200.668 encuentros en la frontera de venezolanos todo el año, más lo que va acumulado solamente el mes de octubre. Ojo, y estoy hablando del US Border Patrol, no de otro componente. Solamente el mes de octubre de 2023, que para ellos contaría para el año fiscal 2024, es decir, este octubre pasado, estamos hablando de 29.637 encuentros con venezolanos. Si nosotros sumamos desde 2022-23, vamos a redondear los últimos 2 años, esas cifras de encuentros, estamos hablando de más de 400.000. Más de 400.000 encuentros en la frontera sur de los Estados Unidos. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos interpretar esto? No podemos tampoco interpretarlo a la ligera y sumarle, bueno, que ahora hay 400.000 venezolanos más casi los 600.000 que habían en 2021, ya llegamos al millón. La estadística no es tan simple. ¿Por qué? Porque recuerden que en 2021 ya existía desde la era de Trump el título 42, que es era una medida que con fines sanitarios, bajo las justificaciones sanitarias de la pandemia, permitía la expulsión inmediata, sin derecho a pedir asilo, pues a México, de personas que cruzaran la frontera sur de los Estados Unidos. Esto pasó durante la administración de Trump y la administración de Biden lo mantuvo. Y en octubre de 2022, ya estamos hablando de más de un año, hasta el momento que se está grabando este video,
Biden empezó a aplicar este título 42 luego de que anunciara que se iba a incorporar o que se iba a instaurar lo que es el parol humanitario para venezolanos, inicialmente para venezolanos en octubre. Esto fue el 12 de octubre de 2022. Sin embargo, ya debemos recordar que este parol se le daba a los ucranianos por la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, mejor dicho, y posteriormente a principios de 2023 se expandió a cubanos, haitianos, nicaragüenses y por supuesto se mantuvieron los venezolanos. Allí se expandió a 30.000 cupos mensuales para estas 4 nacionalidades de, vamos a decir, oportunidades de entrada a los Estados Unidos. Posteriormente ellos anunciaron que la mitad de esos cupos se estaban haciendo al azar, por selección al azar, y la otra mitad por orden de aplicación. Pero desde entonces ya estamos hablando, se estaba aplicando el título 42 y habían expulsiones a México. Entonces, esto que yo estoy leyendo aquí son cifras globales e incluyen aprehensiones basadas en el título 42, pero también en el título 8, que nunca dejó de estar vigente, que es la ley de inmigración y de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos, que por la que básicamente si tú entras de forma irregular, sin una base legal en los Estados Unidos, pues el Estado tiene la potestad de procesarte bajo el título 8, que es esta ley de inmigración, y por supuesto si tú no calificas para un asilo político o no tienes bases legales en los Estados Unidos, te pueden deportar a tu país de origen con consecuencias para la reentrada al país. En este caso han dicho las autoridades que estamos hablando de al menos 5 años de prohibición de entrada y obviamente con las reincidencias en este tipo de casos pueden llevar a otros procesos penales o judiciales, entonces que ya van a cortes y procesamientos que van más allá de la deportación si la persona reincide. Entonces esto lo han dicho los funcionarios de los Estados Unidos y hay que dejarlo claro. Por eso no podemos generalizar y decir que hay 400.000 venezolanos más en los Estados Unidos. Sin embargo, sí es una cifra que nos ayuda a darnos una idea de cómo está la circunstancia en la frontera. ¿Por qué? Porque este año tuvimos otro récord, si vemos la gráfica, en septiembre de 2023 se rompió un récord de 54.833 venezolanos. Estamos hablando de septiembre de 2022, hubo 33.000, pero en septiembre de 2021 solo eran 10.000. Entonces, realmente fue un récord y eso no fue todo, sino que septiembre de 2023 constituyó un cuarto de los encuentros en la frontera sur, correspondió a venezolanos, es decir, una cuarta parte alrededor de 200.000 encuentros en la frontera sur eran venezolanos. Entonces esto fue un récord. Claro, el gobierno de Biden inicia las deportaciones después de que hay una serie de negociaciones en las que se permite que se hagan primarias en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos anuncia el alivio de ciertas sanciones en materia energética y petrolera para el régimen de Maduro y esto viene con lo que vendría siendo la reanudación de deportaciones, si es que en algún momento se dieron de forma masiva, porque realmente las cifras anteriores eran muy bajas de cruces fronterizos a los Estados Unidos. Esto hay que decirlo porque históricamente los venezolanos habían entrado al país a través de por vía aérea, ¿no? Y muchos venezolanos que entraban aquí luego optaban por, vamos a decir, solicitar un asilo político o quizás hacer su ajuste migratorio por otra vía. Sin embargo, estos 2 últimos años el panorama cambió completamente para los venezolanos. Las deportaciones se hicieron oficiales con que la reanudación de deportaciones, ojo, no quiero que me malinterpreten, no quiere decir que el gobierno de Estados Unidos restableció relaciones con con el régimen de Maduro. Aquí no tenemos una embajada. Yo conozco personas que me han dicho que tienen problemas de identificación con sus hijos o ellas mismas porque tienen pasaportes vencidos o que no han podido incluir a sus hijos en algún trámite migratorio porque lamentablemente sus hijos tienen el pasaporte vencido, no tienen cédula y eso está afectando sus trámites migratorios, porque aquí no hay un servicio consular o de embajada que beneficie a los venezolanos. Es decir, no hay tales relaciones. Sin embargo, las deportaciones se reanudaron y
¿Qué vamos a sopesar sobre las deportaciones? Haciendo un resumen de lo que han sido las deportaciones desde octubre hasta lo que va de diciembre, si se quiere, en este año que ya básicamente se acabó 2023. Hay vuelos que han salido una vez a la semana, otros dos veces a la semana. Hubo un periodo en que se cancelaron los vuelos, incluso a partir del cuarto vuelo se canceló, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos anunció que había salido ese vuelo. Yo lo dije públicamente aquí por mis fuentes, que iban a hacer reportajes en ese cuarto vuelo. Familiares se comunicaron conmigo por distintas vías, así que yo pude corroborar que ese vuelo nunca salió. El vuelo salió, pero salió retrasado, y las personas que iban a ser deportadas en ese vuelo estuvieron detenidas en centros de detención como el River Correctional Center, por ejemplo, en Luisiana, que lo dije en este mismo espacio, ¿no? E incluso sí sé a la fecha de hoy de algunas personas que ya han sido deportadas, que iban a ser deportadas originalmente en ese vuelo, pero que fueron deportadas posteriormente. Sin embargo, esos vuelos han tenido promedios de 130, 100. Yo había sacado incluso un promedio, porque realmente hay que tomar en cuenta la capacidad que tiene cada vuelo, ¿no? Y si bien el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que ha hecho miles de deportaciones este año para Venezuela, recordemos que ha sido reciente el anuncio del inicio de deportaciones a mediados de octubre. Eso sumando a que salen 1 o 2 vuelos a la semana, yo creo que hasta la fecha no hemos llegado a 1000 deportados, por lo menos hacia Venezuela vía aérea con el restablecimiento de las deportaciones. Hasta mayo de 2023 estuvo vigente el título 42, por lo tanto, las expulsiones, y en ese momento recordemos que México se había comprometido a recibir hasta 30.000 personas para atrás, es decir, recibir a 30.000 personas que no calificaran de estos 4 países del paro humanitario. Y estamos hablando cuando se había llegado a este acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué pasó después de que el título 42 dejó de estar en vigencia? Pues el título 8 ha seguido estando en vigencia, y estamos hablando de lo que es la ley, como les comentaba hace unos minutos. Y mientras que esté vigente el título 8, las personas que entren y no califiquen pueden entrar en proceso de deportación. Entonces, aquí hay muchas incógnitas con respecto al sistema de los Estados Unidos. Para nadie es un secreto que el sistema migratorio de los Estados Unidos está, como dicen los americanos, broken, está fracturado, está quebrado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente ni el Partido Demócrata ni el Republicano han tenido la disposición política a lo largo de décadas, porque hay personas que tienen aquí décadas esperando ser regularizadas, y son personas que pagan impuestos, son personas de bien, no delincuentes, que trabajan y que no han podido ser regularizadas, ¿no? Entonces, realmente es un sistema en el que estamos hablando de que se estima de más de 10 millones de indocumentados en los Estados Unidos, que realmente igual están aportando a los impuestos, porque realmente el gobierno lo discrimina para decir: tú eres indocumentado, no me pagues impuestos, quédate con los impuestos, yo no quiero impuestos de indocumentados. Eso no lo hace el gobierno de los Estados Unidos, ningún partido, ni el demócrata, ni el republicano, ninguna administración. Además que este es un país que se ha construido de inmigrantes, en esencia, sí ha sido es una deuda muy grande que tienen el sistema estadounidense con lo que vendría siendo la reforma migratoria. Y la migración se ha usado reiteradamente con fines, vamos a decir, fines propagandísticos. Yo diría que sobre todo lo usan los republicanos, pero cuando se adapta más a la conveniencia de ellos, porque ellos critican el sistema roto del cual ellos forman parte también, pero claro, ahora está Biden en el poder. ¿Qué pasa con este sistema? Bueno, está bien, están viniendo migrantes de otros países porque realmente la crisis y la necesidad, y aún más después de la pandemia, es terrible en nuestros países en América Latina. Estamos hablando de pandillas, de persecución, de crimen organizado, de pobreza, de dictaduras como Cuba, Nicaragua, Venezuela, de desastres naturales y narcoestados como Haití, por ejemplo. Entonces, realmente estamos hablando de temas sociales complejos, ¿no? Y en ese sentido, cuando hablamos de este tipo de temas sociales complejos, pareciera ser que cuando hay una campaña de parte de los republicanos no toman en cuenta el origen de los migrantes, sino que son anti-inmigrantes, pero entonces rechazan recibir a hermanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde hay socialismos y comunismos
que ellos rechazan, se supone en teoría que los republicanos, y eso lo saben más al sur de la Florida, porque se supone que allí es donde hay más cubanos republicanos y que eso está cambiando mucho. ¿Por qué? Porque a veces las personas no entienden que aquí en Estados Unidos no es que es un sistema. La izquierda es el Partido Demócrata, entonces ellos son comunistas y la derecha el Partido Republicano, entonces ellos son los que realmente son los que defienden la libre empresa y el capitalismo. No, señor. Aquí existe una sombrilla principal que abarca dos partidos que se llama el capitalismo y bajo esa sombrilla han coexistido por cientos de años dos partidos que son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Es decir, aquí no hay ningún tipo de comunismo ni ningún tipo de socialismo. Hay políticas sociales en ciudades progresistas que son demócratas. Por ejemplo, Washington, D.C., un ejemplo, con sus pros y sus contras, pero democracia y bajo la sombrilla del capitalismo. Es decir, quien le venda a usted un discurso de que hay un comunismo o un socialismo porque bueno, es su oponente político, básicamente eso es pura proselitismo, propaganda o demagogia. O populismo, en todo caso, que se ha usado mucho. Entonces, aparentemente, muchos republicanos critican a los inmigrantes sin pensar de que están viniendo de regímenes que ellos también critican. Es una contradicción terrible, ¿no? Porque básicamente se ha usado el tema migratorio con fines propagandísticos y fines políticos para ganar votos, ¿no? Y eso ha sido así históricamente y ha mutado. Ahora los venezolanos están dando de qué hablar en distintas ciudades y es así. Yo lo decía por otras redes, aparentemente lo que es negativo es lo que se hace viral rápidamente, pero lo positivo cuesta hacerlo viral. Las pocas personas que son los venezolanos que están obrando mal en Nueva York o en cualquier otro lado, realmente se magnifican por las redes sociales y lo que hace es crear un impacto que ya se había creado en América Latina o más América del Sur cuando empezó la migración años más atrás, antes de que se diera esta oleada por el Darién, porque si ustedes recordarán, y los que conocen el tema migratorio venezolano, cuando empezó la migración eran los países más cercanos y se iban a pie hacia Colombia y emprendían esta travesía, muchos por grandes trechos a pie y llegaban entonces a Ecuador, Perú y hacia otros países de América del Sur. Sin embargo, estos 2 últimos años el efecto ha rebotado para Estados Unidos y esto es lo que está pasando. Ha cambiado el patrón migratorio de los venezolanos, pero no quiere decir que todos los venezolanos son delincuentes. Entonces, realmente esto ha generado un daño terrible y en este sentido yo quisiera aprovechar estas épocas decembrinas para llamar un poco más a la empatía. Llamar un poco más a ponernos los zapatos de los demás antes de criticar, antes de tirar odio, porque veo, por ejemplo, muchos comentarios aquí en mi canal de YouTube de personas de otras nacionalidades e incluso venezolanos, que es peor, criticando o juzgando a otros venezolanos porque se vinieron para acá o porque han cruzado la frontera, etcétera. Aquí no estamos al margen de la ley para nada, simplemente que hay derechos constitucionales y hay derechos universales y hay tratados que ha firmado Estados Unidos. Entonces, hay ciertos elementos que hay que tener cierta empatía, ¿no?, con lo que está pasando, más allá de la posición política. Yo entiendo que las diásporas venezolanas en general en los Estados Unidos, independientemente de si, vamos a decir, coinciden o simpatizan más con un partido u otro, se han organizado mucho y han apoyado a los migrantes, porque yo, por ejemplo, aquí en Washington, D.C., he visto cómo personas de distintas ideologías dentro de los Estados Unidos se han unido para ayudar a los migrantes y eso me parece genial porque al final de cuentas todos estamos en el mismo barco remando para que cada quien desde su trinchera, la mía desde el periodismo, ¿no?, para lograr que Venezuela tenga un cambio hacia la democracia en el futuro. Si todos estamos remando hacia el mismo lado, resulta inútil que nos pongamos a pelear por diferencias políticas de un tercer país en el que muchos, por ejemplo, todavía no pueden votar, ¿no? Entonces, a entender un poquito la realidad de los países en los que estamos, en este caso Estados Unidos, y lo básico de la historia democrática de este país nos hace entender un poco los procesos que se han vivido. Ojo, no quiere decir que en los últimos años no ha habido una radicalización de la política, porque ha pasado con la llegada de Donald Trump, se ha radicalizado muchísimo la política y por eso es que se han creado incluso teorías de la conspiración sin ninguna base,
cosas terribles como que, bueno, los demócratas tienen funcionan bajo una pizzería aquí en Washington, D.C., una secta satánica, pedófilos, etcétera. Es terrible, ¿no? Todas las matrices de opinión que se han generado, todo en teorías infundadas y que realmente no hay razón. Entonces realmente el llamado sería más hacia la empatía y comprender que Venezuela constituye la mayor crisis humanitaria del hemisferio, política, económica y social, con la mayor movilización de ciudadanos a lo largo de todo el continente, de sur a norte. Es decir, hemos visto otros procesos históricos de migración a lo largo del tiempo, como los mexicanos hacia los Estados Unidos, eso no ha parado, ¿no? Centroamericanos hacia los Estados Unidos, ya sea por guerra, desastres naturales, por pobreza, por condiciones económicas precarias, por malas gestiones gubernamentales o por crimen organizado, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de casi 8 millones, según cifras del ACNUR. Entonces hay que verle la cara un poco y saber de que la gente no migra por placer en este sentido, arriesgar la vida por el Darién, y he podido hablar incluso con migrantes que han llegado aquí, familias, algunos solteros, ¿no? Y estas son circunstancias muy difíciles y muy duras. Y simplemente yo le digo a las personas, vamos a imaginarnos que es un hijo tuyo o que es tu mamá o tu papá o un familiar directo que está ahí cruzando el Darién, exponiendo su vida a animales salvajes, a narcotraficantes, a violadores, a peligros de la naturaleza, que te lleve el río, etcétera, ¿no? Y tengamos un poquito más de empatía, porque estamos hablando, insisto, de la mayor crisis humanitaria de las Américas, generada por la dictadura de Nicolás Maduro, previamente de Hugo Chávez, o el socialismo del siglo XXI. Si tú apoyas al Partido Republicano o al Partido Demócrata en los Estados Unidos, independientemente del partido que apoyes y eres venezolano o no, deberíamos tener un poco de empatía con nuestros hermanos de no solamente Venezuela, pongo Venezuela porque soy venezolano y cubro este espacio de migración venezolana en Estados Unidos, pero también ocurre con los nicaragüenses y también con los cubanos que han sufrido de estas dictaduras de extrema izquierda de América Latina terrible, que le han hecho un daño terrible y que además le han hecho un daño terrible a los ciudadanos, porque incluso la oposición o los que estamos en contra de estas dictaduras venimos a este país con un pensamiento muy radical que no nos permite ampliar nuestro espectro y saber que el hecho de estar en contra de la dictadura no quiere decir que aquí vamos a venezolanizar o a latinoamericanizar la política de los Estados Unidos. Bien, quería con este videoblog dar un poquito de mi perspectiva, hablar un poquito de lo que ha sido estos procesos migratorios en los últimos años y cerrar este año con este mensaje de mucha empatía y este mensaje de unión, saber que los venezolanos, lo que sí es cierto es que es un número que va creciendo y estamos esperando cuáles van a ser las cifras que van a dar, por ejemplo, para el próximo año. La cifra de los venezolanos, ¿no? Total en los Estados Unidos, porque yo sé que es un crecimiento y ha habido un crecimiento grande. De hecho, de 2010 a 2021 hubo un crecimiento gigante de más de 150%. Ahora, en los últimos 2 años, esto va a ser aún más récord. Unámonos. Vamos a unir fuerzas, vamos a trabajar como hermanos, vamos a construir cada vez un mejor país y aportar a este país desde lo que nosotros los venezolanos sabemos hacer, es trabajar duro y lo hemos demostrado por años en los distintos países en los que hemos estado. Sobre los delincuentes y las personas que hacen daño, independientemente de la nacionalidad, van a existir. Y yo solo quería decir, hay otras nacionalidades que han pasado por procesos similares. Por ejemplo, que han venido personas que han hecho un daño terrible y que han incluso formado organizaciones criminales de otras nacionalidades. No quiere decir que vamos a juzgar al resto de esa nacionalidad, porque la mayoría somos personas trabajadoras que queremos echar para adelante. En el video anterior estaba hablando de la posible creación de la pequeña Caracas en Nueva York, y esto hablando un poco con el tema de integración cultural y cómo en positivo a través de nuestra cultura y nuestra gastronomía estamos creando un impacto en Nueva York. Cosas positivas como estas se deberían seguir difundiendo. Historias de bien. Si usted está en cualquier ciudad de los Estados Unidos, en cualquier estado de los Estados Unidos y conoce a alguien que está haciendo algo bueno, algún venezolano, difúndalo, publíquelo, porque los buenos
somos más. Si llegaste hasta aquí, te pido que le des like, comentes y compartes. Esto me va a ayudar enormemente con el algoritmo y así me dejas saber que te gusta este proyecto periodístico y lo puedes apoyar simplemente con tu interacción con este video. Si quieres que haga más videoblogs como estos, hablando de distintos temas que impactan a la migración de venezolanos en los Estados Unidos, déjamelo saber aquí en los comentarios. También me pueden seguir a través de Threads, Instagram, X y también por supuesto TikTok por @Ricardo lo dice. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Se les quiere.